Comenzamos a hablar acerca de la iglesia edificada por Jesucristo. Y dijimos en primer lugar que la iglesia es un edificio. El Señor la está construyendo encima de una roca firme, de un firmamento sólido. Y también dijimos que hay un constructor. Y de acuerdo al constructor, así es el edificio que se construye. Hablamos que Jesucristo es el constructor. Él dijo, edificaré mi iglesia. Y también hablamos de un fundamento firme, sólido, porque dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Son 5 cosas magníficas de las que estamos hablando. Y la tercera cosa que dijimos, que hay un riesgo, hay luchas, hay aflicciones, hay batallas, hay guerras al atravesar por este proceso de construcción. Y por eso dice las puertas del Hades. Y en esta mañana queremos ir al último punto, el quinto punto, que habla de una garantía de seguridad. Saben que la gente hoy quiere tener seguro para todas las cosas, ¿no? Aseguran cuánta cosa ustedes se puedan imaginar, la gente aseguran hoy en día. Lo más simple, lo que usamos, los celulares, lo aseguran también. Aseguran a los animales, aseguran todo. Queremos tener todo asegurado, pero en realidad podemos asegurarnos de todas las cosas. Lo que hacemos con eso es recibir alguna recompensa cuando hay una tragedia, un problema, pero no estamos asegurados realmente. La gente hace seguros de vidas, es interesante, ¿verdad? Para ayudar a los familiares, ¿no? Si mueren. ¿Cuántas cosas extrañas no se han oído en cónyuges? Uno mata al otro para cobrar el dinero del seguro y enriquecerse. ¿Cuántas cosas terribles oímos acerca de este tipo de seguros? ¿Sí? La gente quiere garantía, quieren estar estable, quieren y hacen lo que tengan que hacer por tener estos seguros o sentirse asegurados. Hermanos, el Señor nos da una garantía, un seguro, una póliza que no falla, que no falla. El Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y esto es garantía, esto es seguridad. Miren conmigo de nuevo a Mateo 16, 18. Este texto clave que dice, léanlo conmigo, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un no maravilloso de seguridad, de certeza. Y bueno, esta es la otra cosa a considerarse. Se trata acerca de que la verdadera iglesia, los verdaderos creyentes que la forman, están asegurados. Ahora, ¿en qué se basa esta seguridad, mi querido hermano y amigo? Bueno, noten que se basa en el poderoso constructor. Ya hablamos acerca de él los otros días. Es decir, el que hace la promesa. ¿Quién es el que dice, el que da la promesa, el que da la garantía, el que da la póliza? Es la verdad absoluta. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad, es la verdad absoluta. Y claro, dijo también, yo soy la vida y nadie va al Padre sino por mí. Así que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, piensen por un momento cuántos constructores han habido en el mundo y han hecho construcciones. Y cuántos han prometido de hacer y no hicieron. Y cuántos prometieron calidad de las cosas que hacían y no lo hicieron y se quedaron cortos. Yo recuerdo en el año 1992, cuando el huracán Andrés, cuántos contratistas, constructores comenzaron a prometer y a cobrar depósitos y fondos para hacer las obras y las construcciones y las reparaciones, y nunca aparecieron. Mintieron. No hicieron lo que ellos prometieron, pero la palabra de Dios es la verdad. Dios es poderoso, su palabra es eterna, y su palabra, por cierto, es viva, y es que más viva y eficaz, ¿verdad? Es la absoluta verdad. Nos promete que ni tan siquiera los poderes del infierno, con todos los demonios y el diablo, pueden o podrán vencer a la iglesia. Por lo contrario, la iglesia ha continuado siempre, ¿no es así? Y continuará, mis queridos hermanos, a pesar de todos los ataques diabólicos que ella haya tenido o tenga. ¿Qué promesa?
¿Qué promesa, hermano? Es una promesa de que jamás será vencida. Es decir, todas las cosas creadas en este mundo se van a deteriorar. ¿No es así? Todo va a pasar. Y el diablo podrá destruir a muchas almas y hacer mucho daño a mucha gente, pero ¿saben qué? La iglesia de Cristo quedará firme y quedará intacta hasta el final. Ella será una construcción perfecta porque Jesucristo la está construyendo y Él la sostiene porque Él es el firmamento. Así que bueno, si miramos la historia nos confirma cada día de que en todas las generaciones habrá toda clase de problemas, aflicciones, violencias externa, ¿no? Física, pero también habrá una guerra espiritual, porque la misma Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no es así? Es decir, contra las fuerzas espirituales, contra los demonios, contra estas huestes celestiales de maldad. Además, en este mundo es donde la polilla y el orín traen la decadencia, la corrupción, todo se corrompe y prevalecen, ¿no?, sobre las cosas de la materia, menos una cosa, sobre el templo que edifica nuestro Señor, que es la iglesia del Señor, hermanos. Así que miren, piensen por un momento cuántos grandes imperios se han levantado en este mundo. Pues piensen por un momento, y han pasado y han caído todos estos imperios unos tras otros. De los muy antiguos, por ejemplo, ustedes podrán recordar, y están en la Biblia, ¿no? Son historias bíblicas. Por ejemplo, Egipto. ¿Qué otros pueden pensar? Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, la poderosa Roma. Ahora, ¿dónde están estos imperios? Es decir, ¿qué pasó con ellos? ¿Saben qué? No se sostuvieron. ¿Y por qué no se sostuvieron? Porque estos fueron imperios formados por hombres, fueron creados por el hombre, pasaron y terminaron. Pero nunca será así con la iglesia de Cristo, porque la construye el Señor, mis queridos hermanos. No será así. Siéntase seguro, en Cristo estamos garantizados. Y claro, en Cristo estamos seguros. ¿Saben por qué? Porque Él dijo, ¿qué dijo el Señor? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que miren, piensen en todas estas ciudades grandes del pasado, poderosas, y aún las que dejaron huellas solamente son ruinas para mirar históricamente. Piensen, por ejemplo, en el rey Nabucodonosor. Si recuerdan, este rey se jactaba, estaba envanecido y decía acerca de su construcción. Él estaba muy orgulloso de sus murallas, las murallas de Babilonia. ¿Y qué pasó, hermano? Fueron derribadas. Piensen en los palacios de Nínive, por ejemplo. ¿Qué son hoy en día sino montones de polvo? Piense, por ejemplo, en las puertas de Tebas, las 100 puertas famosas de Tebas, ese antiguo imperio de Egipto. ¿Qué son? No es más que una historia del pasado. No es nada. Por ejemplo, en Tiro. ¿Qué les parece Tiro? El famoso Tiro. ¿Saben lo que significa esa palabra? Significa roca. Pero no es como la roca de la que el Señor habla, ¿verdad? Cuando dijo, sobre esta roca edificaré. ¿No? Tiro tenía unas murallas fortificadas de 45 metros de altura. Era una ciudad isleña muy poderosa, muy fuerte, y en sus tiempos, mis queridos hermanos, era rica porque tenía un gran comercio marítimo y era rica por la madera, por los bosques tan espesos que tenía. Era algo extraordinario. Y también por el agua potable. Era algo maravilloso. Bueno, ahora, ¿dónde está Tiro? ¿Qué es Tiro realmente? Bueno, un lugar donde unos cuantos pescadores lanzan sus tarrayas y redes. Era llamada roca. ¿Dónde están sus muros? ¿Saben dónde están sus muros? Yo les voy a decir, vamos conmigo a Ezequiel 26:4 para que vean lo que el Señor dijo. De nuevo, palabra de Dios, porque una sola cosa les digo que es seguro, lo que Dios dice.
lo que Dios dice. ¿Saben lo que Dios dijo de Tiro? Ezequiel 26:4 dice: y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus muros, y barreré de ellas hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Ya saben dónde están, ¿no? ¿Ya entendieron? Queridos hermanos, la palabra de Dios no falla. Y esta fue la declaración de Dios, que no miente, que cumple lo que dice. Y dijo todo lo contrario respecto a la iglesia. A la iglesia. Nadie podrá contra ella, nadie podrá derribarla. Dijo que ni las puertas del infierno podrán contra ella. Así que de esta manera y sucesivamente los imperios y las grandes ciudades y naciones pasan. Sin embargo, durante todo este tiempo la verdadera iglesia se ha mantenido. ¿Por qué se ha mantenido, hermanos? Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es promesa de nuestro Dios, promesa de Dios. Aunque a veces en la iglesia, o en ciertas iglesias, en ciertos lugares, o sea, en el aspecto local, no parezca de esta manera. Por ejemplo, aquellas iglesias, primeras iglesias, ¿no? Cayeron y perecieron. O sea, ¿dónde están estas iglesias? Nos preguntamos, ¿dónde está, por ejemplo, Éfeso y Antioquía? ¿Dónde están? La iglesia de Alejandría. ¿Dónde está la iglesia de Constantinopla? ¿Dónde están las iglesias de Corintios, Filipenses, Tesalonicenses? ¿Dónde están estas iglesias? ¿Qué pudo haber ocurrido a estas iglesias, hermanos? Bueno, en muchos casos la persecución hizo que los creyentes fueran a otros lugares. En otros muchos se apartaron o se alejaron de la palabra. Pero recuerden que Juan dijo: se fueron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Usted no se puede ir donde su corazón está. Donde no está el corazón, allí usted no va a estar. Y esta gente se fueron. De alguna manera no valoraron aquellas iglesias, no valoraron la obra de Cristo. Algunos se orgullecieron y se basaron en los templos, en la belleza de los templos, quizás en sus obispos, pero no en la obra de Cristo, en la verdadera cruz de Cristo y su resurrección. Bueno, el asunto es, mis queridos hermanos, que la verdadera iglesia, a pesar de todo esto y durante todos estos tiempos, se mantuvo y continuó creciendo, porque es la iglesia del Señor. Y eso es algo maravilloso que debe de causarnos gozo y alegría. La iglesia de Cristo siempre seguirá floreciendo a pesar de todas las cosas. Es decir, ni las prisiones, ni el fuego, ni las persecuciones, nada de esto pudo detener a la iglesia del Señor. Es más, los perseguidores de la iglesia han muerto y han tenido que ir a rendirle cuenta a Dios. Definitivamente, de esa no se escapan. Pero la palabra de Dios vive y vive para siempre, y su iglesia continuará. Y el trabajo de esos perseguidores ha sido y será siempre en vano, porque no podrán contra la iglesia de Cristo. La iglesia se ha multiplicado de generación en generación. Y aunque esta verdadera iglesia puede parecer débil ante los ojos de los hombres, mis queridos hermanos, es una columna sólida, porque Cristo es quien la construye. De esto tenga la seguridad usted. La iglesia es de Dios, y ella es como la niña de sus ojos. Ay del que se meta con la iglesia de Cristo, mis queridos hermanos. Él la amó y la ama por toda la eternidad. Y el Señor dio su vida por ella. Y es una de las razones por qué nosotros también debemos de amar la iglesia del Señor y hacer todo lo que podamos hacer por la obra. Porque es la construcción que Dios está haciendo y llevando a cabo. Así que, hermanos, vemos una maravillosa promesa. ¿No ven ustedes allí en este texto que el Señor nos da de seguridad, de garantía? No importa lo que nos pase, no importa los tiempos, las épocas, los problemas, las condiciones sociales, lo que traigan los gobiernos. El Señor siempre tendrá a sus hijos, sus remanentes en todas partes. Miren, cuando el profeta Elías no podía ver a hombres fieles y se sintió hasta deprimido,
Él no veía lo que Dios ya tenía. Nosotros quizás no estamos viendo, pero el Señor tiene en esta zona, en este lugar donde nosotros estamos, gente que son de Él. Y si nosotros hacemos nuestra labor y oramos y compartimos el evangelio, si tocamos puertas, el Señor las va a traer, porque Él las tiene. Y cuando el profeta Elías creía que no había nadie temeroso de Dios, ¿saben cuántos hombres tenía Dios que eran fieles? ¿Cuántos hombres Dios tenía en Israel que aún en esa época difícil del rey Acab, que adoraban a esos dioses falsos y a los Baales? Tenía 7,000 hombres que eran temerosos de Dios, que no habrían doblado rodillas a esos dioses. ¿Cuántos pueden haber? Dios sabe. Él es el que llama, Él es el que escoge. Y el diablo puede, enfurecerse. El diablo puede hacer todo lo que él quiera hacer para destruir a la iglesia, destruir la vida de algunos creyentes y todo lo demás, pero verdaderamente no puede destruir una sola alma de un hijo de Dios. La promesa es para cada uno de nosotros. Cuando es una promesa a la iglesia, es una promesa a cada creyente, ¿no? Es cierto que algunos miembros de la iglesia pueden fallar y pueden tener sus problemas y luchas y caer en pecado. Recuerden a David, cómo falló, cómo pecó contra Dios, pero David era de Dios, era su escogido, era según el corazón de Dios. ¿Y qué me dicen de Pedro? Escogido apóstol de Pedro, y le negó 3 veces, pero era su hijo, era su llamado. Mis queridos hermanos, grande es la misericordia de Dios, es perfecta, ella no falla. Somos de Él, estamos seguros, hermanos. Estamos seguros, debemos tener gozo en el corazón por lo grande que es el Señor y su salvación y su llamado tan perfecto. No falla, no falla. ¿Te aflige algo, te preocupa algo, mi querido? Estamos bien, estamos en las manos del Dios Todopoderoso, que siempre hará lo que es bueno para su iglesia, para sus hijos. Nadie podrá evitar la salvación de un creyente. No importa cuán débil sea esa persona, será una piedra viva para esa construcción que el Señor está llevando a cabo, preciosa, por pequeña que sea, por pequeña, insignificante que sea, será una piedra preciosa para el Señor. La verdadera iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, ella es el cuerpo, y como cuerpo, mirando desde ese punto de vista, ni un solo hueso se va a dañar. El Señor las va a cuidar, aunque sea golpeada, aunque pase por muchas pruebas, la verdadera iglesia podrá triunfar. Miren conmigo algunos versículos en Juan 17, versículo 12. Esta fue una oración del Señor, y estando presente hablaba como si ya hubiera pasado el tiempo y no hubiera estado ya presente. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Algún día el Señor va a volver a decir esto al final, y vamos a oír a Cristo decir: a los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió. Y Juan 10, 28 dice: y yo les doy vida, y no perecerán jamás. Qué bonito saber eso. Es que eso es lo que es vida. Eso es lo que es vida eterna, que no perecerán jamás, ¿no? Dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, eso es garantía. La mano, cuando la Biblia habla de la mano de Dios, la mano del Señor, está hablando de algo poderoso, del Dios Todopoderoso. Es el poder de Dios. En Él estamos completamente asegurados. Nada es más poderoso que la mano de Dios. ¿No creen ustedes? ¿Hay algo más poderoso que la mano de Dios? Nada es más poderoso que la mano de Dios. La verdadera iglesia es el trigo de la tierra. Es decir, se quemará la paja y se quemará la cizaña, pero el trigo será guardado para el granero. Así mismo será. No perecerán jamás. Miren, cuando las tropas francesas tomaron lugar, o tomaron algunas de las provincias de Roma hace unos siglos atrás,
encontraron las palabras de un prisionero en las paredes de una cárcel, de una celda, ¿no? Carcelera, que pertenecía al tiempo de la Inquisición. Quien haya escrito esto fue probablemente acusado falsamente o injustamente, y escribió lo siguiente, muy sencillo. Él puso: bendito Jesús, no pueden expulsarme de tu iglesia verdadera. No podrán expulsarlo de la iglesia verdadera. Nadie podrá hacer nada para destruir a los verdaderos creyentes del Señor. Con todo el poder de Satanás, no podía expulsar a un solo creyente de la verdadera iglesia de Cristo. La historia grabó lo que dijo, y lo dijo despectivamente, con desprecio, con burla, el emperador Juliano en los primeros tiempos respecto a la iglesia. Y lo que él dijo, al hacerle daño a los cristianos, él hizo la pregunta: bueno, ¿qué hace ahora el hijo del carpintero? Y un anciano cristiano allí le respondió y le dijo: señor Juliano, el hijo del carpintero está preparando el féretro para el propio Juliano. ¿Qué les parece? ¿Y saben algo? Además pasaron unos meses y Juliano, con toda su pompa y todo su poder y con todo su ejército, en una batalla cayó y murió. Nos preguntamos: ¿dónde estaba Cristo cuando martirizaron, cuando mataron y prendieron y le metieron fuego a miles y miles de creyentes? ¿Qué estaba haciendo Cristo entonces? Cristo estaba llevando a cabo esa hermosa construcción, edificando a su iglesia. Esa obra seguirá siempre, aún en tiempos difíciles. En tiempos difíciles. No temas, mi querido hermano. No temas, mi querido amigo. Vale la pena servir a Cristo. Vale la pena seguirle. Hágalo, y hágalo gozosamente, porque nos espera algo extraordinario. Además, el Señor dijo que Él tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, toda potestad me es dada. Y Él es el que nos va a cuidar a nosotros, no nos va a desamparar. Es decir, se puede oponer su familia, se puede oponer a usted su vecino, se puede oponer a usted el mundo entero. Usted podrá tener persecución en su trabajo, perder todo lo que tiene. El Señor cuidará de ti. No temas, ni te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No temas a los poderes del infierno, porque no prevalecerán contra tu alma. Amigo, no temas a las pruebas, porque más fuerte que ella es aquel que está en nosotros y que nos ayuda. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Y habéis qué? ¿Cuál es la palabra ahí? Y habéis, están despiertos, y habéis vencido. ¿Por qué? ¿Por qué habéis vencido? Porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. ¿Lo creen? Digan amén. No temas, hermanos, por nada, ni por la iglesia de Cristo, porque el Señor la cuida. Pueden morir sus pastores, ministros, los líderes, pero el Señor seguirá con su obra. Es más, levantará estrellas, otras estrellas, a veces hasta mejores y más brillantes. El Señor lo hace todo bien. Miren Romanos 8:31, si todavía usted no se siente protegido, asegurado. Miren, Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué dice? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? La respuesta está implícita. Nada podrá separarnos. Así que no dejes que ninguna circunstancia le desanime, mi querido hermano. El diablo es muy astuto. Siempre buscará hacerle daño a la iglesia, de una manera o de otra. Y al final y a la larga, la iglesia siempre volverá a florecer
en todo tiempo y en todo lugar, porque es la iglesia de Cristo. Cristo proveerá siempre para su iglesia y cuidará de ella. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra a ella. Así que tenga esta seguridad. Quiero terminar, hermano, con algunas breves aplicaciones, y 3 breves aplicaciones. Lo primero que quiero hacer es una pregunta. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Verdaderamente eres parte de esta iglesia de Cristo? No me refiero a la iglesia de Nazaret, me refiero a la iglesia única de Cristo. ¿Eres miembro de ella, de esa verdadera iglesia? ¿Eres seguidor de Jesucristo? ¿Estás unido a ese fundamento que Él está edificando? ¿Tienes al Espíritu Santo que da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios? Y con eso te advierto que tengas cuidado. Ten cuidado si no puedes dar una respuesta satisfactoria. Ten mucho cuidado que vayas a naufragar en tu fe. Ten cuidado, no sea que las puertas del Hades estén prevaleciendo contra ti y no te has dado cuenta. Ten cuidado, no sea que caigas en ese abismo, aún estando allí ante la palabra de Dios y la luz del Evangelio y la iglesia del Señor. Ten cuidado, mi querido amigo. Y la segunda aplicación es simplemente una invitación. Una invitación a aquellos que no tienen una respuesta satisfactoria a la primera pregunta. Y es muy sencillo. Es muy sencillo. El Señor te dice que vengas a Él. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a Cristo. Ven al Señor. Ven y únete a Jesucristo. Ven arrepentido de tus pecados, reconociendo que necesitas desesperadamente de su misericordia y de su gracia. Reconócele como único y suficiente Salvador. Bueno, ¿cuándo es el día de esa decisión? Lo dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Si no has venido a Cristo, ven a Él ahora. Sabe que todo está dispuesto, ¿no? La misericordia de Dios está dispuesta para que vengamos a Él. Aún los ángeles están dispuestos en los cielos a celebrar. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Ellos con Dios se gozan de la salvación de un alma, de una persona que venga arrepentida. Debe haber gozo también en la iglesia del Señor cuando alguien se arrepiente. ¿Lo creen ustedes? Porque es algo glorioso, algo tremendo. Pero todo está dispuesto para ti, mi querido hermano. Ven al arca de salvación, porque el diluvio de la ira de Dios se acerca. Cristo vendrá y vendrá pronto, mi querido amigo, mi querido hermano. El viejo mundo, este viejo mundo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿No oyen ya que está temblando y rompiéndose? ¿No están viendo las cosas alrededor nuestro, la inmoralidad, cómo crece por todos lados? ¿No estamos viendo cómo hay tantas guerras, rumores de guerra, cuántas familias destruidas, cuántas cosas estamos viendo en este mundo? Mis queridos hermanos, esto se va a romper a pedazos. ¿No estás oyendo que tiembla? El mundo es como un buque ya naufragado, y solamente Jesucristo nos da la salvación. Ven a Cristo, a ese arca de la salvación. Te preguntas cómo podrás hacer esto si eres pecador, si no mereces las cosas de Dios. Miren, quien puede cambiar tu vida es el Señor. No esperes cambiar. Ven a Cristo así de pecador, deseando que Él te cambie y te transforme. Hay un himno que conocemos que dice: tal como soy. ¿Lo recuerdan? Tal como soy, sin una sola excusa, porque tu sangre diste en mi provecho, porque me mandas que a tu seno vuele. Oh Cordero de Dios, acudo a ti, vengo a ti, Señor. Esa es la forma de venir a Cristo, reconociéndose pecador, es decir, como un pecador hambriento para ser saciado, como un pecador pobre para ser enriquecido, como un pecador malo, indigno para ser revestido de justicia. Si vas así al Señor, entonces, como Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera.
ven, ven a Cristo. Y finalmente, unas palabras a los creyentes. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Pueden dar testimonio que tienen a Cristo. Hermanos, ¿no vale entonces la pena vivir una vida para servir al Señor, para agradar al Señor? ¿No vale la pena entonces vivir una vida de santidad para que nuestra luz brille? Como también dice un himno, brilla en el sitio donde estés. ¿Se acuerdan ese himno? Qué bonito, ¿verdad? Para que brillemos donde quiera que estemos, para que seamos como un libro abierto al mundo que tanto necesita del Evangelio y del amor de Cristo, y para que seamos valientes y no nos avergoncemos del Evangelio. ¿Saben que un buen soldado no se avergüenza de su uniforme? ¿No es así? Los cristianos, verdaderos cristianos, no se avergüenzan de Cristo y dan testimonio de Cristo donde quiera que estén. Eso es un verdadero cristiano. Así que viva esa vida gozosa, con esperanza, porque el Señor vendrá pronto, porque esa construcción terminará en algún día. Y ustedes saben que cuando una construcción se termina, ¿saben una de las cosas que hacen? Recogen los andamios, limpian todas las suciedades, colocan los últimos detalles y allí termina, mi querido hermano. Así que un poco de tiempo más y terminará esta bella iglesia de Cristo, se formará. El gran constructor va a venir para mostrar al mundo y al universo su construcción, su maravillosa construcción, perfecta, perfecta. Y allí estaremos siempre con el Señor. ¿Saben por qué todo esto? Porque el Señor dio su palabra y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán